Vivimos una era de transformación sin precedentes, un periodo de cambios continuos, y ante el cambio, la historia de la humanidad nos demuestra que siempre aparecen conflictos. Precisamente de eso hablaremos hoy. Tendremos la oportunidad de contar con el general Salvador Sánchez Tapia, con quien abordaremos en profundidad todos los conflictos actuales, qué está pasando entre Israel e Irán, qué sucede con Rusia y Ucrania. Además, también tendremos la oportunidad de entender cómo es la vida de un militar. Virreando, episodio nuevo dentro. ¿Cómo empiezas a interesarte por el tema militar? ¿Cómo te das cuenta de que lo tuyo es tu vocación, que además es una vocación bastante única y bastante especial, el ser militar y un poco todo ese camino? Esto es una cosa que evidentemente ahí la biografía cuenta mucho, ¿no? O sea, yo vengo de una familia militar. O sea, yo el ambiente militar lo he vivido desde que era pequeño, ¿no? Pues mi padre era militar también, su padre era militar, tengo tíos militares, y he vivido bastante ese mundo, ¿no? Y pues de mi padre adquirí, y además de forma casi imperceptible, ¿no? Porque se va adquiriendo por ósmosis, pues todos o muchos de los valores militares, ¿no? Porque él los vivía sin predicarlos y sin hacer alarde de ello, pero él vivía intensamente los valores militares, ¿no? Eran parte de su vida, ¿no? Y como digo, sin él quererlo, ¿eh? O sea, porque era una persona más muy callada y muy poco comunicativa, pero era un hombre honrado, trabajador, con un gran espíritu de servicio, íntegro, etcétera, ¿no? Con una gran fortaleza moral, me refiero, ¿no? Y entonces, pues todos esos valores por ósmosis los vas adquiriendo y son valores que yo no digo que sean exclusivos de las Fuerzas Armadas, porque no es verdad. Yo, es más, creo que no hay ningún valor que sea propio en exclusivo de las Fuerzas Armadas. Todos son valores humanos, ¿no? Pero no cabe duda que esos valores en la vida militar son muy de aplicación, ¿no? Y entonces, claro, pues a lo largo de los años, por mera ósmosis y por mera convivencia, pues fui aproximándome a la vida militar, ¿no? Y luego, claro, llega un momento en la vida en que también te empieza a atraer, pues, la actividad, y indudablemente la vida militar te ofrece, es muy atractiva desde ese punto de vista, ¿no? Que tienes una gama de posibilidades muy amplias, puedes hacer muchísimas cosas muy diversas en tu vida militar, de acuerdo con tus intereses y tus gustos y tus preferencias. Y de luego te promete, como dice en Asterix, ¿no? Dice, alístate a la legión y conocerás mundo, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? La vida militar es muy atractiva para una persona joven también, pues vida al aire libre, acción, etcétera, ¿no? Y a mí concretamente me gusta mucho el alpinismo y la montaña. Lo he practicado mucho, lo sigo practicando y entonces pues claro, eso al final fue lo que me terminó de decantar, porque yo sabía que en el ejército había unidades de montaña y de hecho, cuando entré en el ejército, cuando salí de la academia, me especialicé en el mando de tropas de montaña y mi primer destino fue aquí, en el regimiento en el América, en Pamplona, ¿no? Es interesante que comentes el tema de lo mucho que se mueve un militar o, digamos, la vida, por decirlo de alguna manera, aventurera que implica, porque es cierto que al final, me he leído antes un poco tu historial y es que has estado en Irak, en Líbano, o sea, en sitios que además de ser conflictivos, es que están en literalmente la otra punta del mundo y la mayoría de la gente ni conoce ni nada. Yo estuve en Japón hace relativamente poco y me encanta el ser aventurero. En mi caso no tengo esta vocación, pero sí que adoro el hecho de conocer mundo, porque uno aprende un montón. Sí. Bueno, la verdad es que una de las cosas buenas, creo que muchas cosas buenas que tiene la vida militar, es que te da la posibilidad de configurar tu carrera profesional un poco como tú quieras, ¿no? De acuerdo con tus preferencias, ¿no? Es decir, si tú quieres una vida estática, la puedes encontrar, ¿eh? Bueno, es difícil porque a veces los destinos son limitados, pero lo puedes hacer, ¿eh? Y desde luego, si te gusta una vida nómada o si te gusta viajar o si te gusta conocer sitios, te da la oportunidad. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. A mí me gusta mucho, siempre tenía muchísima curiosidad por el extranjero, por la vida fuera de España y pues sí, efectivamente la vida militar mi carrera militar me ha permitido hacer eso y efectivamente, como tú dices, he vivido en muchos sitios. Luego también es verdad que para hacer eso tienes que tener cuidado y porque claro, tú en un momento dado formas una familia y entonces ya no eres tú solo, ¿eh? Tienes que ir pensando en tu familia
y al final hay que encontrar un balance. Yo creo que, bueno, yo no me arrepiento de lo que he hecho, pero creo que a lo mejor en algunas ocasiones mi familia ha podido sufrir, porque yo he tenido que ir a un sitio, o porque me estoy acordando de cuando fui destinado a Alemania, pues tuve que coger a mi hija, llevarla a Heidelberg y sin anestesia escolarizarla en un colegio, Del en día un a la mañana. gimnasio alemán, hablando cero de alemán. Y bueno, pues sobrevivió, salió a flote, salió más muy bien a flote. Yo creo que además esa experiencia le hizo fuerte, pero no cabe duda de que es un sufrimiento, ¿no? Y que eso también hay que valorarlo y hay que ponerlo. Cuando tomas la decisión de hacer ciertas cosas, lo tienes que considerar, ¿no? Como todo en la vida, yo creo, tiene sus pros y sus contras, pero desde luego a nivel de los hijos, si bien en el momento seguro que es bastante difícil, a la larga, alguien que en este caso pues, ha tenido que adaptarse a un cambio tan repentino, siendo tan joven, seguro que le ha ayudado. O sea, son temas que Sí, pero podría haber sido de otra podría manera, haber ¿no? sido de otra manera. Es decir, es un riesgo. Yo creo que es un riesgo controlado porque, claro, tú tienes que saber lo que le puedes pedir a tus hijos, ¿no? Y, es decir, no es que los mandes allí alegremente, oye, mira, que sea lo que Dios quiera, no, no. Sí, todo eso viene acompañado de pues, unos años de formación en valores, ¿no? Que tú tienes que hacer a tus hijos fuertes, les tienes que enseñarles el valor de la familia, en fin, una serie de cosas que luego cuando llega ese momento, pues los niños mi hija tenía 10 años, ¿no? Pues responden de una manera o de otra, ¿no? Entonces, hombre, hay un elemento de azar que tú tratas de minimizar, ¿no? Mediante la formación que les has ido dando, ¿no? ¿Hasta qué punto es más difícil, porque entiendo que será bastante más, pero ¿hasta qué punto es compatible tener una familia estable siendo militar? ¿Hasta qué punto tienes una libertad de ciertas horas al día o de, no sé, decidir? Depende de tu matrimonio, de la persona con la que te cases. Me hace gracia porque hace poco estuvo aquí en la Universidad de Navarra un amigo mío que es coronel de la Marina norteamericana, ¿no? Y nos dio una tertulia a los alumnos del Club de Seguridad y Defensa y hubo uno que le preguntó eso, ¿no? Y le dijo, ¿cómo hace...? Porque con toda su vida militar y en la vida militar en la US Navy es esto que te he contado yo, pero multiplicado por N, ¿no? Y entonces un alumno le hizo esta misma pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo puede usted compatibilizar su vida en la Marina con su familia? Y la respuesta me pareció para enmarcarla, dice, cásate con la persona correcta. Vale. Y eso yo creo que es lo que hice. Y entonces, pues, bueno, la verdad es que mi mujer primero me una persona fuerte, con valores muy sólidos y, bueno, sí, eso no, evidentemente. Mi madre siempre me dice que es la inversión más importante que puedes de hacer en tu vida. Sí, sí, sí. Y tú fíjate, además, si estamos hablando en tono personal, mis suegros son catalanes de pro de... Bueno, mi suegro ya falleció, mi suegra vive todavía, gracias a Dios, y no tenían ninguna, pero lo que se dice, ninguna relación con la vida militar. Vale. Ninguna. Y yo les estaré eternamente agradecidos porque yo siempre recuerdo a mi suegro, que era un gran catalán y un gran español, era un catalán de pura cepa, estos de seño de toda la vida. Y él, me acuerdo que a su hija le decía, mira, tú, donde vaya tu marido, allí te vas. Al Congo belga, al Congo belga. Jolín. Y mi suegra igual, ¿eh? Suegra, he tenido en ellos siempre También está la otra frase de que te casas con la familia de, sí, en este caso, tu mujer, ¿no? Pero yo siempre se lo digo, bueno, a mi suegra no se lo digo mucho para no alimentarle el ego, vale, pero siempre le digo, mira, yo cuando hablan estas historias de suegras y esto, yo no me siento nada identificado, porque mi suegra lo único que he encontrado ha sido siempre un apoyo incondicional, los dos han sido extraordinarios, ¿no? Y entonces, pues eso ha ayudado mucho también, ¿no? Pero... claro, tú tienes que saber cuáles son tus circunstancias, ¿no? Entonces, claro, yo a lo mejor con otra persona pues habría tenido que tomar otro tipo de determinaciones, ¿no? En la vida tienes que ir decidiendo. Yo, por ejemplo, cuando era teniente, pues te he contado, me gustaba mucho el alpinismo y estuve en el grupo militar de alta montaña y me gustaba mucho eso, ¿no? Y podía haber elegido ese camino, pero al final también te planteas y dices, bueno, ¿hago esto o opto por otra vía profesional que me tenga que alejar de la montaña, pero me dé un mejor futuro
personal, profesional, familiar, etcétera. Bueno, tienes, en la vida consiste en decidir, ¿no? Total, sí, nosotros ahora que estamos en la edad de terminar la universidad es cuando te das cuenta de que... La cuestión es decidir bien. Sin duda. Y luego saber además y ser consciente de que decidir implica renunciar a ciertas cosas, ¿no? No puede uno querer tener todo, ¿no? No puede uno sorber y soplar, como se dice coloquialmente, ¿no? Sin duda. Volviendo, digamos, a tu tramo militar, efectivamente has estado, pues, te he mencionado antes Irak, Líbano, entonces he visto que también El Salvador, bueno, por todo el mundo básicamente. Por un lado, ¿qué país te ha sorprendido más, ya a nivel cultural o a cualquier tipo de nivel? Y luego, ¿qué momentos has tenido más duros? ¿Qué etapa recuerdas como más oscura o más peligrosa incluso? La verdad es que si haces tu trabajo con amor, aunque parezca cursi decirlo, pero el trabajo hay que hacerlo con amor, ¿no? Y con cariño, vas dejando pedacitos de corazón allá donde vas, ¿no? Y me preguntas cuál es el sitio que casi con el que me quedaría o el que más me ha impresionado. Pues, me resulta difícil, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he estado viviendo muchos años en Estados Unidos, es un país que amo, o sea, lo veo como mi segunda patria, ¿no? Porque me han tratado muy bien allí, los quiero mucho a los americanos. Puedo decir lo mismo de Alemania, he estado también viendo allí. Pero fíjate que quizás el sitio para mí más entrañable de todos los que he estado, dejando de lado lo que sea territorio nacional, ¿eh? Pues he estado en Badajoz, por ejemplo, una ciudad adorable para mí, en Extremadura, o Barbastro, que he estado viviendo allí bastantes años, ¿no? Dejando de lado la parte nacional, quizás el recuerdo más entrañable de vida en el extranjero, a mí mismo me sorprendió, sería Grecia, ¿no? Grecia he estado viviendo varios años, fui sin esperarlo yo, fui porque me destinó el ejército allí. Reconozco que no tenía una buena impresión de Grecia. Vale. Yo, más acostumbrado a vivir, pues eso, en el mundo anglosajón, donde las cosas están ordenadas, funcionan, etcétera. Pues cuando me anunciaron que tenía que ir a Tesalónica a vivir, la verdad es que me llevé un pequeño shock, ¿no? Y digo, bueno, allí voy, allí donde me manda el ejército, pues me voy allí, ¿no? Y realmente llegué allí y me encontré con un país que te va atrapando, te va atrapando, te va atrapando y al final te enamora, ¿no? Y la verdad es que es un país con el que tengo una vinculación emocional intensísima. He vuelto mucho desde que... Qué curioso. Dentro de unos meses me vuelvo allí. O sea que voy con mucha frecuencia porque es un país que la verdad es que me ha atrapado. O sea, ¿Por la gente? Por todo, por todo. Por la gente, la naturaleza, la forma de vida, el estilo de vida, todo, todo, todo. O sea, es un país que... Yo no debería decirlo aquí porque parece que estoy promocionando el turismo en Grecia y no quiero hacerlo porque... ¿Vale? Sí, no. Es un país adorable, o sea, incluso en su proverbial caos, ¿no? Y desorden, hasta eso yo creo que lo hace atractivo, ¿no? Me parece un país maravilloso. Yo me he convertido en un helenófilo empedernido. Tengo muy buenos amigos allí, hay gente estupenda y ya te digo, voy con mucha frecuencia. Un país curioso, o sea, a nivel histórico, desde luego, tuvieron una época de las civilizaciones más grandes. Impresionante. A mí me parece una maravilla. Y estás referido al pasado clásico y bueno, ya solo por eso... Es que es una locura. Exactamente, o sea, ya con que hubieran hecho solo eso en la historia ya estaría. Es inexplicable cómo... Ya les tenemos una deuda con ellos increíble. Literal, o sea, ¿cómo puede ser que esa gente hayan conseguido a día de hoy mantenerse y mantener el pensamiento filosófico a tal manera? O sea, somos hijos de Grecia, claro. Una locura. Sin duda ninguna, ¿no? Pero es que claro, vas allí y yo además mi mujer es filósofa, ¿no? Y estudió aquí en Navarra filosofía, ¿no? Y es una enamorada de Platón y de Aristóteles, sobre todo de Platón, ¿no? Y me acuerdo cuando llegamos allí cerca de Tesalónica está Estágira, que es donde nació Aristóteles, ¿no? Y recuerdo que me dijo, mira, cuando llegamos a Grecia me dijo, no vamos a visitar nada hasta que vayamos a Estágira, ¿no? Y aquí la primera visita que hicimos fue allí. Pero bueno, luego la verdad es que he podido visitar prácticamente todos los vestigios, pues, Atenas, Delfos, bueno, todo, ¿no? Olimpo, o sea, Olimpia, no Olimpos, Olimpia... Bueno, todo lo que hay en Grecia, ¿no? Y es sobrecogedor, ¿no? Realmente que dice, madre mía, es que esto era una civilización que brilló a una altura impresionante, ¿no? Y esa es una de las cosas que... Pero luego, por ejemplo, otra cosa que es maravillosa, ¿no? Hay un sitio en Grecia que es el Monte Athos, ¿no? Que es una península en el norte de Grecia que está reconocida constitucionalmente como una república
no sé, autónoma o independiente, Vale. y es una república monástica, ¿no? Es un sitio que únicamente hay monasterios ortodoxos, Anda. de todo el mundo ortodoxo. Y es un sitio, curiosamente, donde las mujeres no pueden entrar. Es decir, hay una frontera física. Y ahí solo viven, hay monasterios y viven monjes, viven pues eso, sacerdotes ortodoxos, todos varones, ¿no? De todo el mundo ortodoxo, no solo griegos, ¿no? Rumanos, búlgaros, rusos, etcétera, ¿no? Pues es otro sitio que es impresionante, ¿no? El Monte Athos. Entonces, hay un número limitado de plazas para entrar al día. Vale. Y además, si no eres ortodoxo, como en nuestro caso, que venimos del mundo católico, pues necesitas además una recomendación de alguien que diga que eres una buena persona. Que tal. Y entonces nosotros fuimos ahí, fuimos 3 españoles, fuimos allí, estuvimos ahí Llegasteis a entrar. una semana. Bueno, entramos y subimos al Monte Athos y bueno, es una cosa que es impresionante, es una cosa única en el mundo, ¿eh? Es increíble. Y esa gente vive ahí directamente. Viven allí. Si hay monasterios grandes, hay de todos los tamaños, y luego hay una cosa que le llaman kelis, que son ermitas, son eremitas y viven solos, viven solos. Es una cosa espectacular. O sea, la vieja usanza total, Sí. directamente. Impresionante. Interesante. Y respecto a la otra pregunta, respecto al, digamos, la zona o más bien la etapa, ¿no?, de tu vida que sea más peligrosa o que recuerdes como con más peligro. Hombre, donde yo he visto, digamos, tampoco me gusta mucho hablar del tema, ¿no? Pero de vista así más expuesto quizás es el año que estuve en Angola, ¿no? Porque en Angola, bueno, nosotros cuando vamos, no vamos a emprender guerras, vamos en situaciones en las que ha habido una guerra y bueno, pues vas ayudar ahí, más que nada. exactamente, ¿no? Entonces, concretamente en Angola, lo que había ocurrido es que había habido una guerra civil y habían firmado un acuerdo de paz y se habían puesto de acuerdo pues eso, en firmar la paz, instaurar un sistema democrático, desmilitarizarse, desmovilizarse, etc., ¿no? Y entonces la ONU desplegó allí un contingente militar para observar aquello, ¿no? Y los observadores de la ONU, pues íbamos allí, pero íbamos sin armas, íbamos Sí, como si fueran voluntarios. para observar y certificar y verificar que las partes, los rivales, estaban cumpliendo con lo que decían los acuerdos de paz. El problema es que a veces no lo cumplían, ¿no? Porque claro, este tema de los mandatos de las Naciones Unidas a nivel político funciona bien, pero claro, en estos países, sobre todo a nivel local, no funciona tan bien, ¿no? Porque los líderes locales o no están de acuerdo o escapan del control de sus jefes o lo que sea. Y entonces seguro hay una circunstancia en un destacamento en el que estuve una temporada en la que nos vimos en una situación bastante apretada, porque era una ciudad que estaba controlada por las fuerzas gubernamentales y hubo una guerrilla, un elemento de la guerrilla que teóricamente estaba desmovilizado, que vino y quiso apoderarse de la ciudad por la fuerza, ¿no? Y entonces pues nos tocó interponernos físicamente. Sin armas. Sin armas, claro. O sea, simplemente con la única arma, el color blanco del coche y la bandera azul de la ONU. Esas eran las únicas armas que teníamos, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, eso no es nada extraordinario, ¿no? Eso es parte de la vida militar, pero en esa situación, pues efectivamente, no en esa situación, después de cuando termina la situación es cuando dices, hombre, podría haber pasado. Gracias a Dios funcionó, pero podía no haber funcionado. Pero bueno, no veas heroísmo aquí de ninguna clase, simplemente hacer lo que tienes que hacer. Tú vas allí, lo haces y lo único, cuando ya la adrenalina se ha reposado, entonces haces el análisis y examen de conciencia y dices, hombre, pues mira, hemos tenido suerte, ¿no? Pero Sí, bueno, porque en la mente de, yo creo que todos los que no somos militares o no conocemos tanto el mundo militar, siempre pensamos que al final es una vida de constante riesgo. Me imagino que tampoco es tan así en el sentido de que no estás 365 días al año expuesto, ni mucho menos ahora. Pero entiendo que cada año algún tipo de momento, bueno, también depende de dónde estés, supongo, ¿no? Pero momentos duros o hombre, chungos. riesgos hay siempre, pero yo diría que en toda profesión, ¿eh? O sea, cualquier profesión se encuentra con momentos difíciles, ¿no? En la vida militar, en tiempo de paz, claro que te encuentras momentos de riesgo, porque yo, de hecho, bueno, ahora se estaba discutiendo si la vida militar, la profesión militar es una profesión de riesgo o no, si le daban la consideración legal de profesión de riesgo o no. Yo creo que debe tenerla, porque es que los riesgos son continuos, ¿no? O sea, tú cuando te vas de maniobras, me acuerdo cuando mandaba un batallón de infantería mecanizada, te ibas de maniobras de Badajoz a Zaragoza con 500 o 600 soldados, con 60 carros de combate,
que están continuamente circulando por el campo de maniobra, puede pasar cualquier cosa, un atropello, un accidente, o sea, eso es continuo, ¿no? Pero bueno, tampoco cualquier profesión o muchas profesiones no son ajenas a situaciones de ese tipo, ¿no? Aparte, yo creo que en tiempo de paz, fíjate, puede haber situaciones en las que se te pida un heroísmo extraordinario, ¿no? Bueno. Pero yo creo que el heroísmo de verdad, de verdad, de verdad es el que uno tiene que ejercitar todos los días, ¿no? Todos los días cuando se levanta a trabajar, vuelve a trabajar, ese heroísmo es muchas veces más difícil, aunque es menos vistoso y menos visible que el otro, ¿no? Porque todos a mí dicen, ¿darías tu vida por España? La daría mañana mismo, te das 2 golpes de pecho y la darías, ¿no? Seguramente. Pero el heroísmo de todos los días a trabajar honradamente, en fin, eso ahí es donde hay que ser de verdad fuerte. Mantener los nervios cuando alguien tal... No, y si a una persona le tienes que decir esto está mal hecho, se lo dices, aunque sea tu teniente coronel, o en fin. Y eso yo creo que no es ajeno a ninguna profesión. Ese heroísmo se puede y se debe vivir en cualquier profesión, desde mi punto de vista. Luego hay un tema, es un cambio de tema, pero está bastante relacionado, y es que últimamente se está hablando de que en Francia están hablando de volver a instaurar el servicio militar obligatorio. Sí. En algunos países del norte de Europa ya, de hecho, está. ¿En España hay posibilidad de que esto suceda? Yo creo que no. Vamos a ver, el servicio militar en España técnicamente no está eliminado, está suspendida su aplicación, ¿no? Pero vamos, ahí constitucionalmente está, bueno, dice la Constitución, dice que las leyes dirán cómo se articula el servicio, y no ha sido eliminado, ha sido suspendida su aplicación, ¿eh? Eso es lo primero, pero vamos, es una cuestión técnica, porque a nivel práctico está eliminado, ¿no? Yo ahora mismo no veo ninguna posibilidad, porque para que eso ocurriera debería haber un consenso social suficiente, ¿no? O sea, tú no puedes decir manu militari, valga la expresión, el gobierno no puede decir yo impongo aquí el servicio militar en contra de la voluntad de los españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso no va a ocurrir, ¿no? Si la situación, el ambiente, el entorno internacional continúa deteriorándose, tampoco lo descarto, ¿no? Pero vamos, yo desde luego ahora mismo creo que no es una cosa que esté en el debate nacional. En otros países sí, pero yo aquí no veo que esté, o sea, no veo que haya ninguna voluntad y sin eso no creo que se pueda conseguir, ¿no? No, es más que nada porque como veía que, o sea, hay un dicho, que es que cuando en Francia pasa algo, en España pasa a los años, ¿no? Es verdad, pero... Bueno, no sé si es verdad, pero puede ser verdad, desgraciadamente. Y luego a eso le sumamos todos los conflictos que luego entraremos que hay ahora mismo y claro, digo, no sé, quizás... Claro, pero ahí también, y es parte del debate público también, que yo creo que es una pregunta que España debiera hacerse, ahí también depende del papel que un país considere que debe jugar en la arena internacional, ¿no? Es decir, hay países que tienen claro que ocupan una posición de liderazgo y que quieren, no es que quieran dictar las normas internacionales, pero quieren contribuir a su configuración, porque eso es bueno para sus propios intereses. Y esos países se implican en los asuntos internacionales. Y luego hay países que no tienen ningún interés o no tienen una cultura, simplemente están... pasando el tiempo, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Cuando dice Francia dice una cosa, pues te pones detrás y sigues, ¿no? Y yo no sé dónde está España, bueno, sí lo sé, pero prefiero reservarme la respuesta a esa pregunta, pero... Importante porque es una pregunta que te iba a hacer, precisamente. Pero claro, entonces ese debate de la milia aparece en países o que tienen esa clara vocación de liderazgo y incluso de mayor implicación, como puede ser el caso de Francia, que hace poco Macron ha estado diciendo que había que mandar soldados de la OTAN y tal. Evidentemente Macron y Francia, pues yo creo que aspiran a jugar el papel de líder en lo que parece que empieza a abrirse paso, que es el proyecto este de la defensa común europea, ante la tesitura de que Trump gane las elecciones y entonces eventualmente Estados Unidos abandone Europa. ¿Cuál es ese proyecto en resumidas? Bueno, es el proyecto, un ejército europeo, más o menos. Bueno, no el ejército europeo, pero lo que se llama en el Tratado de Lisboa la política común de seguridad y defensa, ¿no? Que es una puesta en común de, pues eso, de nuestras políticas de defensa, ¿no? Con la idea de que en el futuro se pueda llegar a alguna forma de defensa europea. No necesariamente a un ejército europeo, pero sí a una política de seguridad y defensa europea única, ¿no? Que ahora mismo no ocurre. Y eventualmente, bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Se puede llegar a un ejército europeo o, bueno, otro tipo de algo, ¿no? O sea, en definitiva sería, de algún modo, dejar de depender de Estados Unidos.
aquí también hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay quien quiere eso, a todo trance, y luego hay otros europeos que, entre los cuales me encuentro, y eso sí lo digo abiertamente, que consideramos o consideran que la influencia de Estados Unidos en Europa ha sido y es muy beneficiosa y que no nos favorece nada el desvincularnos de Estados Unidos, no nos ayuda en nada. Y entonces, pues que apuestan por que el pilar de la seguridad europea siga siendo la OTAN. Entonces, dentro de la Unión Europea tienes países que abogan por lo que tú dices, veladamente, pues no lo dicen claramente, pero en realidad la agenda real es que se pretende, pues es una desvinculación de Estados Unidos, pero luego hay otros que dicen, no, Estados Unidos tiene que seguir jugando un papel central en la seguridad europea, y entonces todo lo que se haga en materia de seguridad y defensa en la Unión Europea no puede ir en contra de la robustez o de la vitalidad del vínculo transatlántico, ¿no? Entonces hay esas dos tendencias en la Unión Europea. ¿Qué beneficios consideras que son más importantes con respecto a Estados Unidos? ¿Qué cosas? Bueno, Estados Unidos nos ha dado nos ha proporcionado un paraguas de seguridad impresionante a los europeos, ¿no? El fundamental ha sido la protección de las armas nucleares norteamericanas. O sea, Europa ha vivido décadas cómodamente instalada debajo del paraguas de seguridad norteamericano, ¿no? Pero en el caso de España, por ejemplo, ¿podría España tener también o haber tenido en su momento algún tipo de defensa nuclear? Por ejemplo, hasta Corea del Norte tiene. Y es Estados Unidos la que de alguna manera dice, no, nosotros, Francia y estos países, ¿no? Pero limita también a... Esto es un debate muy interesante, ¿no? Y ahora mismo hay la expansión de las armas nucleares, que técnicamente se llama proliferación nuclear, ¿no? Está limitada por un tratado internacional, que es el Tratado de No Proliferación, que existe desde el año 1968 y que España ha firmado y ha ratificado. Es decir, España ya se ha comprometido a no tener armas nucleares, ¿no? Es curioso y es interesante saber que España estuvo muy cerca de tener armas nucleares, ¿no? Porque en los años 70, los últimos años del régimen de Franco, España tuvo un programa nuclear que estaba buscando tener armas nucleares, ¿no? Y de hecho estuvo cerca, ¿eh? Se pudo haber tenido. Mucha gente piensa que ese programa obedecía a la ambición de Franco, que era un déspota y tal. La realidad, Franco no tenía ningún interés en las bombas atómicas, no le interesaba nada. Es más, si el programa se detuvo, en una primera instancia, fue porque Franco dijo, mire, dejen este programa porque lo único que vamos a conseguir es indisponernos con los norteamericanos. No van a querer que lo hagamos. Y yo valoro más la ayuda y el apoyo norteamericano que el tener un arma nuclear, ¿no? Entonces el programa se paró. Y cuando Franco estaba en el lecho de muerte y murió, Gutiérrez Mellado y el general Díaz Alegría lo reavivaron. Vale. Y estuvo una temporada reavivado, yo creo además que sin que Franco lo supiera, pues Franco estaba ya muriéndose. Y yo creo que Franco no lo sabía. Pero lo pusieron en marcha y al final el gobierno socialista de Felipe González lo mató. Lo mató el programa cuando después de que España ingresó en la OTAN, pues claro, ya había presión norteamericana contra la proliferación. Claro. Es decir, ya España había firmado el Tratado de No Proliferación y ya se había comprometido. Ahí murió el tema, ¿no? Claro, a eso me refería con la pregunta, porque, o sea, yo desde pequeño siempre he sido bastante proamericano, creo que como todos, pero es cierto que en los últimos, vamos a poner, 5 o 7 años, veo con una opinión más crítica ciertas cosas, en el sentido de que creo que España podría haber ido peor también, pero podría haber conseguido, digamos, actuar de manera más independiente y no depender tanto de otros. Y si no lo ha hecho ha sido precisamente por pues, esas presiones. Incluso hay una corriente que lo que es más conspiración esto, ¿no? Pero que se dice que el asesinato de Carrero Blanco, de alguna manera, estaban detrás la CIA y demás para que... Sí, es posible, ¿no? Yo creo que es verosímil, yo no lo sé, ¿no? Pero en ese caso yo creo habría que ver qué objetivo perseguía Estados Unidos. Y probablemente el objetivo que perseguía era la democratización de España, no lo sé. Hombre, vamos a ver, en cualquier relación de dependencia tú entregas algo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros el estar en la Unión Europea o en la OTAN, desde ese punto de vista, digamos, de soberanía,
no nos sale gratis. Es decir, tú te implicas en un proyecto de este tipo porque entiendes que en el balance vas a salir ganando, pero evidentemente algo sacrificas, ¿no? Claro. Y en este caso, pues es lo que ocurre también, ¿no? ¿Sacrificamos algo por tener a Estados Unidos implicado en la seguridad europea? Pues sí, claro que sí. Pero la pregunta que habría que hacerse es cómo sería o en qué situación estaríamos si Estados Unidos no estuviera en el continente. Entonces, yo no estoy tan convencido de que la opción B, la solución a que, o el resultado de que Estados Unidos no estuviera implicada en Europa fuese que tuviéramos una total libertad de acción, porque yo creo que no. Bueno, de hecho, no es así, porque en la Unión Europea, o sea, que la alternativa que es Europa, ¿no? Por así decir. Y en Europa, ¿somos realmente los que dictamos las reglas los españoles? Para No, nada ahora mismo. no. Ya. Entonces, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que sea Estados Unidos, por así, vamos a hablar en términos groseros, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que sea Estados Unidos el que dice las reglas o que sean Alemania y Francia? Bueno, pues no sé, allá para gustos colores, ¿no? Ya. Pero quiere decir que tampoco vayamos a pensar que el conseguir que Estados Unidos se vaya de Europa va a ser la panacea universal para la solución de todos nuestros problemas, porque no es así. Es más, yo creo que es al contrario, que yo creo que nos acarreará más problemas, quizás no a medio plazo, pero a largo plazo yo estoy seguro que sí. Hombre, no hay lugar a dudas. O sea, en este punto, desde luego en cuanto a valores y en cuanto a ciertas ideologías, hay países de Europa que son los líderes precisamente que tampoco me acaban de atraer. Bueno, ya son opiniones personales, Sí, pero sí, bueno. yo creo que sé por dónde vas y creo que los comparto. Vamos, Sí, seguro. Rusia y Ucrania. Bueno, conflicto pues por todos conocido. Creo que más o menos digamos, todo el mundo se ha informado, quizás por distintas fuentes y demás, un poco del origen de ese conflicto. No sé cómo lo ves tú desde la perspectiva de alguien que conoce muchísimo más el mundo geopolítico. Y luego también cómo está la situación a nivel actual, Bueno, abril de 2024. vamos a ver. Sin paliativos, primero que hay que decir es que lo que ha hecho Putin es una agresión, ¿vale? O sea, Putin ha agredido a un Estado soberano que es Ucrania y con ello ha violado uno de los principios básicos del orden internacional que conocemos, que es el respeto a la soberanía de los Estados, ¿vale? Esto que quede por sentado desde el principio. Dicho esto, lo que yo también creo es que uno no puede pensar que Putin es un loco, es un descerebrado, es una persona que no tiene criterio, que no, es un paranoico. Bueno, puede serlo, puede tener algunos rasgos de todas esas cosas, pero no deja de ser lo que en relaciones internacionales se conoce como un acto racional. Y él ha hecho un cálculo estratégico y entonces ha llegado a una determinada conclusión. Insisto que no quiere decir que apruebe lo que ha hecho, que de hecho ya lo digo también claramente que no lo apruebo, pero, pero trato de entender lo que le ha podido motivar, ¿no? Y yo creo que hay razones de índole geopolítica que le han llevado a tomar semejante decisión, ¿no? Entonces, no sé, mira, ayer precisamente tuvimos una clase con los de Derecho y Filosofía sobre este tema, sobre Ucrania, ¿no? Y ya que es un poco largo de explicar, pero hay que entender que Ucrania para Rusia no es un país cualquiera, es un país que ellos, los rusos, no Putin, los rusos, ven como suyo. O sea, no es que consideren que no, es que estos son como nosotros, son nuestros hermanos. No, es que ellos dicen que eso es suyo, que Ucrania como tal no existe. Y históricamente, si se repasa la historia del país, la Ucrania que conocemos hoy en sus fronteras actuales, incluida Crimea me refiero, no las que ahora fácticamente controla Ucrania, esa Ucrania que se independizó de la Unión Soviética es una creación soviética. Entonces, ese territorio lo convirtió la Unión Soviética en una república socialista soviética, juntando partes de territorio que dominaba, una de cuyas partes era Rusia, Crimea, etcétera. Todo eso se agregó a la República Soviética de Ucrania. En el siglo XVIII, Catalina la Grande ocupó, conquistó todo ese territorio hasta Crimea y lo rusificó además. Y eso pasó a ser Rusia. Y toda la parte occidental durante muchos años fue parte del Imperio Austrohúngaro. Es decir, haya habido históricamente movimientos fronterizos
Y cuando se crea la Unión Soviética, hay un momento dado en el que la Unión Soviética dice, esta va a ser la República Socialista Soviética de Ucrania, y es la que conocemos hoy en día en esas fronteras. Pero antes de ese periodo histórico, Ucrania como es hoy no existía. Ya. Y todo ese territorio es cierto, o sea, Crimea era Rusia. Y es un territorio que Khrushchev, en un momento concreto de la historia, se lo integra en Ucrania, ¿no? Entonces, hay que entender que eso los rusos lo ven así. Es decir, que no es una chaladura, ¿no? Ni es un deseo imperialista. No. Ellos ven eso. Y ellos además ven, desde su punto de vista, que nosotros, los occidentales, Estados Unidos y la OTAN, les estamos rodeando, les estamos arrinconando. Los rusos argumentan que los norteamericanos les han engañado porque cuando llegó el momento de la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, Estados Unidos le prometió que nunca habría fuerzas de la OTAN desplegadas al este de Alemania. Vale. Y a esto argumenta Estados Unidos que eso no es verdad. Que ellos es verdad que hicieron una promesa similar, parecida, en parecidos términos, pero que estaba limitada a Alemania del Este, número uno. Y en segundo lugar no hay ningún compromiso escrito. Ya, no hay un trato real, no hay ningún tratado. Y bueno, tú puedes decir muchas cosas de palabra, pero en relaciones internacionales las cosas por escrito, ¿no? O sea, ¿quién lo dice eso? Es más, yo creo que en un momento dado le preguntaron a Gorbachev si eso era verdad y creo recordar, ahora no puedo jurar, pero creo recordar que él dijo que no era verdad, no le habían prometido eso, ¿no? En fin, yo no lo sé si hubo esa promesa verbal, no la hubo. Yo creo que no. Bueno, pudo haberla, pero en todo caso tiene el valor que tienen las palabras. No, no está por escrito en ningún tratado. Correcto. Entonces, que eso no puede. A lo mejor vincularía en todo caso al presidente Reagan, pero ¿por qué se tiene que sentir Biden o Trump limitados por lo que en su día dijo Reagan? No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, el caso es que los rusos tienen una gran sensación de inseguridad con respecto a Occidente. Y entonces ellos ahora perciben que desde que cayó el muro de Berlín hemos estado aprovechándonos de su debilidad y hemos estado acercándonos hacia sus fronteras, ¿no? Y los hemos estado rodeando. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es cierto eso. Bueno, ellos lo ven, bueno, es cierto objetivamente, porque todos los países de la antigua órbita soviética claro, han entrado en la OTAN y están en la Unión Europea también. Luego, objetivamente, eso ha pasado. Donde ya no nos ponemos de acuerdo es en la intencionalidad, ¿no? Y entonces aquí Rusia lo percibe como una agresión y oye, te estás metiendo, porque ellos toda esa zona del este de Europa la ven como su esfera de influencia, la ven como su colchón de seguridad. Ellos ven que desde Occidente se les puede invadir muy fácilmente y tienen un miedo, tienen una gran preocupación de seguridad al respecto, ¿no? Y entonces nosotros en la OTAN, por mucho que les prometamos y les digamos que no es así, que no tenemos intenciones imperialistas, que no queremos ocuparlo, etcétera, etcétera, pero ellos lo perciben así. Ellos lo perciben como un movimiento, como una agresión occidental. Entonces reaccionan. El resultado último de esa reacción es lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Que insisto, no es que me parezca bien, pero trato de entender las motivaciones rusas y creo que son esas. No es que Putin, es que es un imperialista y se quiere apoderar de Europa. Yo creo que no. Hombre, vamos a ver, si le dejan, sí. Pero yo creo que lo que busca es satisfacer sus necesidades de seguridad. Así de sencillo. Y es que además, si tú examinas la historia de las relaciones de Europa Occidental con Rusia, es que no le falta razón. Porque ves lo que ha pasado a lo largo de la historia. Alemania en 2 ocasiones ha intentado llegar a Moscú. La última es la Segunda Guerra Mundial. Napoleón Bonaparte llegó a Moscú. Los suecos intentaron llegar a Moscú. Los polacos otro tanto. Es decir, que a lo largo de la historia ha habido diferentes oleadas que han intentado conquistar Sí, Moscú. sí, es cierto. Siempre han estado amenazados de alguna manera. Claro, y tienen un vasto espacio llano delante de sí, que se extiende pues hasta Francia, y tienen ese miedo existencial. Entonces uno de los imperativos geopolíticos rusos es situar sus fronteras en lugares que sean más fácilmente defendibles. Y se crearon ese cinturón de seguridad, que fue el Pacto de Varsovia, Polonia, todos los estados satélites, precisamente para eso. ¿Y en qué situación está la guerra ahora mismo? Bueno, la guerra yo creo que ahora mismo está en un impasse,
Ahora mismo la ventaja táctica, digamos, la tiene Rusia, desde mi punto de vista, ¿no? Que es verdad que ha hecho alguna ofensiva, pero son ofensivas menores, ¿eh? No está, yo más bien las veo como rectificaciones del frente, no son cosas que estén cambiando el equilibrio a nivel operacional ni a nivel estratégico, ¿no? Simplemente ganancias tácticas, ¿no? Yo creo que ahora Rusia se está aprovechando de la complicada situación que está viviendo Ucrania. Porque ahora Ucrania es capaz de sostener el esfuerzo de guerra con respiración asistida, ¿no? O sea, pues le estamos dando ayuda. Como esa ayuda no llega del Congreso norteamericano, le llega un poco de ayuda del Departamento de Defensa y eso, pero no alcanza el nivel que alcanzaría si el Congreso liberara los fondos que tiene previstos para ayudar a Ucrania. Y luego Europa, pues es lo que es. Y está demostrando que es incapaz de sustituir y de cubrir las carencias que deja el apoyo americano, ¿no? Entonces, ahora mismo Ucrania está viviendo en ese momento de dificultad que yo creo que Rusia lo está aprovechando. Pero claro, Rusia tampoco está para tirar cohetes, ¿no? O sea, Rusia yo creo que ahora mismo tampoco está, a mi modo de ver, en estos momentos, ahora mismo. Quizás si se lo propusiera en el futuro sí, pero hoy en día no creo que esté en condiciones de lanzar una ofensiva en profundidad, que le llevara a que colapsara el frente ucraniano. Yo creo que no. ¿Cómo crees que va a terminar este conflicto? Pues no lo sé, pero yo sospecho que, bueno, puede ocurrir que el conflicto se quede ahí congelado, sine die, y que Rusia en el momento que pueda lo reavive, o que acabe en una mesa de negociación a la que yo creo que se accedería si y solo si alguien desde fuera presiona a Zelensky para que se siente en la mesa, porque si no Zelensky no va a ceder, ¿no? Claro, esto es una píldora difícil de tragar, porque hacerlo significa veladamente, y no tan veladamente, reconocer o dar carta de naturaleza a una agresión. Con lo cual, si tú haces eso, estás minando uno de los principios básicos del orden internacional por debajo de la línea de flotación, ¿no? Estás diciendo que el principio de soberanía vale tanto como a ti te interesa, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, y eso lo decía Kissinger, y yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Que eso es algo que tendrán que decir los ucranianos. O sea, la decisión de si negocian o no negocian y en qué términos negocian, si están dispuestos a ceder territorio o no, eso es una decisión que le compete a los ucranianos. También creo que Kissinger lo decía con una cierta dosis de cinismo, porque claro, tú puedes inducir de muchas maneras a los ucranianos a que vean esa decisión con buenos ojos, ¿no? Pero el principio me parece correcto, ¿no? O sea, yo creo que no se debe dar carta de naturaleza, o sea, nadie por encima de Ucrania debe dar carta de naturaleza a eso le corresponde a los ucranianos, creo yo. Y con respecto a otro conflicto que es aún más reciente, desde luego bueno, más reciente no, pero se ha avivado hace relativamente poco, que es todo el tema de Israel, Hamas. En este caso España no tiene un papel tan relevante, entiendo. A mí me gustaría que tuviera... Bueno, lo dejo ahí. Sigue, por favor. No. Bueno, no, simplemente eso. Luego te lo digo, off the record. Luego, off the record. ¿Cómo ves la situación? Porque es un conflicto que lleva realmente muchísimo tiempo, pero estamos llegando a un punto en el que, bueno, de no retorno en cierto modo, ¿no? De ya los dos bandos, yo creo, sobrepasando límites, ¿no? No estoy muy de acuerdo. Vamos, yo reconozco que en este conflicto no soy neutral, ¿no? Vale. Pero trato de hacer un ejercicio de objetividad, ¿no? Y analizar la situación desde el punto de vista estratégico de una forma fría, ¿no? Y vamos a ver. Yo creo que Israel, este problema, Israel no quiere la solución de los dos estados, eso vaya por delante. Y yo creo además que es la opinión mayoritaria de los israelitas. Aquí se está diciendo que si Netanyahu, lo mismo, ¿no? Se le ha puesto la etiqueta de que es un ultraderechista, de que está gobernando con ultraderechistas, cosa que puede ser verdad. Pero yo creo que si están gobernando es porque hay una mayoría de los israelitas que les parece bien lo que están diciendo. Eso no lo perdamos de vista. Entonces, podemos decir que son unos genocidas, unos fascistas, lo que sea, pero la realidad es que yo creo que hay una mayoría social de los israelitas. Israel es una sociedad muy compleja, ¿eh? O sea, es una democracia con todas las letras, y hay opiniones muy diversas. Pero yo creo que hay una gran masa social de los israelitas que no quiere la solución de los dos estados. ¿Vale?
Yo siempre esta mañana se lo decía a los alumnos que, porque me parece curioso, ¿no? Cisjordania, los israelitas le llaman Judea y Samaria, ¿vale? Esto es lo que la West Bank, el Cisjordania, ¿no? Ellos le llaman Judea y Samaria. Esto que parece trivial indica que para ellos ese territorio es el corazón de su pueblo. Judea, etimológicamente, es la tierra de los judíos, ¿no? Y de hecho es donde está Jerusalén, ¿no? Entonces, pedir a los judíos, a los israelitas, que se desprendan de Judea y Samaria, nombres de resonancia bíblica, me parece que es pedirles mucho. Vamos, quiero decir, corrijo lo que digo, me parece que es esperar mucho de ellos, ¿no? Entonces, quiero decir que pensar que los israelitas, así por las buenas, y bueno, presionándoles un poquito, van a hacer eso, me parece complicado. Ya. Me parece complicado. Como también me parece complicado pensar que los judíos vayan a aceptar el que retornen a Israel los miles y miles de refugiados palestinos que se fueron de sus casas durante la guerra del 1948, cuyos nietos y bisnietos son los que viven en Gaza ahora mismo. Ese es otro problema muy difícil de solucionar y creo que es esencial para solucionar el problema de Israel, pero es muy difícil de solucionar porque si toda esa gente emigra a Israel, entra en imaginemos que se organiza un Estado unitario y bueno, aquí todos somos israelitas, no judíos, israelitas. En ese momento, el Estado de Israel deja de ser un Estado judío. Bien. Y Israel, la razón de ser del Estado de Israel es que sea un Estado judío. Porque Israel no existe por el Holocausto, como piensa mucha gente. Israel existe porque desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo XIX, que es cuando empieza el movimiento sionista, se da cuenta de que necesita un hogar judío para ellos. Porque a lo largo de la historia la evidencia les ha demostrado que aunque ellos han intentado integrar en las sociedades de acogida en Europa, han sido sometidos a discriminación y a persecución. No hay que irse al Holocausto. Durante el siglo XIX... España misma también, ¿no? Bueno, España del siglo XV los expulsamos, pero no nos vayamos tan a los fenicios, ¿no? En el siglo XIX y principios del siglo XX, los judíos que vivían, muchos de los cuales siguen viviendo allí, en Polonia y lo que es Rusia, Ucrania, primero estaban confinados en un territorio y en segundo lugar eran objeto de persecuciones periódicas. La palabra pogromo, que se oye mucho estos días, proviene de esa época. De vez en cuando los zares organizaban racias en las zonas de población judía. Entonces, eso llevó a los judíos a entender que necesitaban un hogar para ellos. Entonces, pretender ahora que los judíos, sobre todo máxime después de que pasó el Holocausto, pretender ahora que los judíos abandonen esa idea y hagan un Estado multicultural, me parece que es inviable. Creo que es inviable porque para ellos significaría desnaturalizar el Estado y volver a la casilla de salida. Entonces, hombre, nosotros no hemos estado aquí tantos siglos peleando por esto. Uno podrá discutir si es legítimo el que los llevaran a Palestina o no, pero el hecho concreto es que ahora mismo están. Y tú no puedes desinventar el Estado de Israel. El Estado de Israel está ahí, ¿no? Y yo creo que no va a desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que ellos no están por la solución de los dos estados. Es más, yo creo que ellos estarían contentos con el status quo. La situación, bueno, contentos, pero se conformarían con el status quo actual, ¿no? En contra de lo que la gente piensa, Israel no tiene ningún interés en la Franja de Gaza, ninguno. En Cisjordania sí, en la Franja de Gaza no. La Franja de Gaza era de Egipto hasta la Guerra de los 6 días y estuvo ocupada, había asentamientos judíos hasta el año 2005. En el año 2005 el primer ministro Ariel Sharon decide desmantelar esos asentamientos y los judíos que vivían en Gaza se fueron. No hay judíos. Ahora sí, claro, ahora están el Sahal está operando en Gaza, pero no había judíos allí. O sea, no es verdad que estuviera ocupando. Cisjordania sí es un territorio ocupado, Gaza no. Ahora evidentemente sí, ¿no? Entonces yo creo que ellos estarían conformes con mantener el status quo de, bueno, tienes ahí un irritante que es Hamás, ¿no? Dice, bueno, sí, de vez en cuando
hay que entrar en Gaza, hay que hacer una limpia, porque si no, esto nos siguen tirando cohetes, ¿eh? Y de vez en cuando entras ahí y haces una... Pero bueno, convives con el problema porque la principal preocupación de seguridad israelita no es Hamás, es Irán. Ese es su problema. No tiene armamento nuclear, pero lo quiere tener y está muy cerca de tenerlo, ¿no? Y es una amenaza a nivel regional. Y además es un régimen que todos los días se desayuna con los ayatolás diciendo que hay que eliminar el Estado de Israel, que hay que borrarlo de la faz de la tierra. Hace unos días o unas semanas, precisamente, no sé si es del todo cierto, pero está el rumor de que, bueno, algunos dirán que es un hecho, Israel bombardeó una embajada de Irán. ¿Se ha demostrado que es Israel? Y si es así, no se ha demostrado. ¿Y qué efectos puede tener esto? Porque ya es... Bueno, yo creo que eso es el pan nuestro de cada día allí, ¿no? O sea, eso es un síntoma de que efectivamente el problema de seguridad es Irán. O sea, Irán ahora mismo está en un proceso de intervenir en todos estos conflictos, en toda la región, porque realmente lo que quiere Irán es convertirse en un hegemón regional. Quiere ser la potencia regional más importante, ¿no? En la región. Entonces, hombre, a mí, yo no he hablado con el Mossad, ¿eh? No me ha dicho nada. Yo no sé si... Hombre, a mí me parece lógico que sea Israel quien haya detrás de eso. Entonces, ahora, evidentemente, habrá alguna respuesta de Irán. Habrá alguna respuesta, no cabe duda. ¿De ahí se va a seguir una operación militar israelita contra Irán? No lo sé, yo creo que no, porque Israel ahora está bastante ocupada en el problema que tiene con Hamás. Ha tenido que movilizar un montón de reservistas. Esos reservistas no estaban en su casa viendo la televisión, estaban trabajando. Quiere decir que los han tenido que sacar del mercado laboral para meterlos en el ejército y ir a combatir. En definitiva, que todo eso está haciendo un daño importante a la economía israelita. Es decir, israelita no es que esté allí disfrutando, Israel no está disfrutando con la operación en Gaza, tiene un coste para ellos, ¿vale? Entonces, en este estado, yo no veo que ahora Israel se vaya a embarcar en una guerra con un país de 80 millones de habitantes que está además separado de su territorio por Jordania y por Irak. Claro, por eso me extrañaba el hecho de que se bombardease una embajada por parte de Israel. No sería muy lógico, no sería muy inteligente. Bueno, vaya. Lo he hecho en Siria, ¿eh? O sea, lo he hecho en Siria, en Damasco. Yo creo que sí que lo han hecho ellos. Yo creo que sí que lo han hecho, pero eso es una cosa... Pero eso no es contraproducente precisamente por lo que dices, de que ahora mismo meterse con más países... Bueno, es que en cierto modo Israel no está en guerra con Irán, pero evidentemente está en una situación, digamos, de... Guerra Fría. Preguerra o de no sé cómo llamarlo, pero evidentemente, claro, ahí se está jugando una partida, entonces Irán hace un movimiento y si Israel percibe que ese movimiento va en contra de su seguridad, va a actuar, porque esos señores que hacen en Siria no están de turismo, están haciendo algo y están promoviendo, pues a lo mejor están rearmando a Hezbollah, que está en Líbano, que son chiitas. Y claro, Hezbollah no les van a vender pistolas de agua, les van a vender cohetes para que bombardeen Israel. Entonces Israel no puede ser pasivo a eso, tiene que reaccionar porque es una amenaza directa a su país. Eso es una cosa. Otra cosa es que vaya a emprender una complejísima operación militar de alto alcance para ir a la guerra con Irán. Yo creo que ni tiene capacidad ahora mismo, podría tenerla, pero hipotecando el país. Tiene que poner todo el país en pie de guerra. Y además necesita una cosa muy importante, que es el permiso de Estados Unidos. Sin duda. Y yo creo que no lo tiene. Con la administración que hay ahora en Estados Unidos, no creo que esté por la labor. Porque aparte, o sea, aquí lo importante es, que es lo que estaba a punto de pasar, es que Israel acabe entendiéndose sobre todo con Arabia Saudita. Vale. Y eso estaba a punto de pasar. ¿Por qué es tan importante? Perdón. Porque Arabia Saudita es un contrapeso fundamental al poder iraní. Y además es un enemigo natural de Irán. O sea, aquí entra en juego la división cultural en el mundo islámico entre los chiitas y los sunitas, que en definitiva es una dimensión religiosa de lo que en realidad es un problema geopolítico entre los árabes y los persas, ¿no? Porque los iraníes no son árabes, son persas, ¿no? Pero entonces ahí Estados Unidos, que era el árbitro geopolítico en la región, decidió irse. Estaba en Irak, estaba en Afganistán, sigue teniendo elementos allí, pero bueno, ya ha decidido no jugar un papel central allí para centrarse en el Indo-Pacífico. Vale. Y entonces ha dejado ahí un vacío geopolítico, y en geopolítica el vacío no existe. Cuando uno se va, alguien lo llena.
Y entonces Irán está intentando llenar ese vacío. Y el tapón, el elemento un elemento que puede contener ese vacío es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita estaba en el proceso de normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel. Y adherirse a los famosos acuerdos de Abraham que ya habían firmado Bahrein, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes Unidos ya tenía. Y estaba en ese proceso. Y eso es lo que yo creo que una de las cosas que jamás ha intentado abortar. Y de momento lo ha conseguido. Pero yo creo que a medio o largo plazo, Arabia Saudita e Israel terminarán entendiéndose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues no lo sé. Pero evidentemente, desde mi punto de vista, militarmente, Israel acabará ocupando Gaza y descabezando a Hamás. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, porque claro, el problema de Hamás es que hay una ideología detrás, hay un caldo de cultivo que facilita que los 2 y pico millones de gazatíes que viven allí pues se conviertan en potencialmente terroristas de Hamás, ¿no? Luego en Europa misma, ¿no? O sea, hay un apoyo no a Hamás, pero a Palestina o anti-Israel que yo no había visto nunca. Sí, no, a mí me parece tremendo y yo no lo entiendo, ni lo comparto, desde luego. Pero bueno, centrándonos en Gaza, que yo creo que es el problema que le preocupa a Israel, al menos de forma inmediata, yo creo que efectivamente militarmente completarán una operación, podrán descabezar a Hamás, pero claro, Gaza no va a desaparecer del mapa. O sea, el día después, Gaza va a seguir ahí, con sus 2 millones y pico de habitantes, ¿no? Y entonces Israel tiene que plantearse, si no se lo ha planteado ya, ¿qué va a hacer después? Claro. Porque alguien tendrá que gobernar Gaza, alguien tendrá que reconstruir aquello para que haya ahí un módico de vida y la gente, pues hay millones de personas ahí sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que habrá una gran presión internacional para que Israel se vaya de Gaza. Son ocupantes, son imperialistas, son esto, lo otro, se tienen que ir de ahí, no hay derecho, pero yo creo que Israel racionalmente lo que tendrá que hacer o lo que piensa que tendrá que hacer es quedarse una buena temporada en Gaza. Vale. No porque quiera Gaza, pero lo que no quiere es que de Gaza vuelva a salir una amenaza. Claro. Porque ya ha llegado un momento en que ha dicho, hasta aquí ha llegado. O sea, ya no te lo tolero más. Mientras he podido tolerar que me tires cohetes y yo de vez en cuando te hago, como dicen ellos, siego la hierba, entro y siego la hierba, bueno, pues vale, pero ha llegado a este punto en que ya no te lo tolero y entonces esto voy a acabar contigo. Claro, Israel no puede permitir que vuelva a surgir otro problema, tiene que acabar con Hamás de una vez por todas, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento, ellos tendrán que mantener Gaza ocupada hasta que vean que hay una solución política para la franja de Gaza. Solución que entiendo que tiene que pasar porque haya una intervención multinacional. O sea, la comunidad internacional se tendrá que implicar allí, ¿no? ¿Quién? No lo sé. ¿Estados Unidos o no lo sé? No sé. Pero alguien se tiene que implicar allí. La cuestión es quién va a gobernar Gaza. Porque Gaza... Complicado. Ahora mismo tú sabes que en lo que es Palestina, desde los acuerdos de Oslo, ahí aparece una entidad que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que es una especie de embrión de lo que se pensaba que en el futuro podría ser el gobierno de una Palestina que eventualmente pudiera haber sido independiente, ¿no? Cuando se negociaron los acuerdos de Oslo en los años 90, ¿no? Esa Autoridad Nacional Palestina rige en Gaza, en Cisjordania, pero no en Gaza. ¿Vale? Entonces, una de las opciones, en Gaza está totalmente desprestigiada la Autoridad Nacional Palestina, se la ve como inoperante, corrupta, títere de Israel, colaboracionista, etc. Es totalmente rechazada. O sea, hay una ruptura entre Gaza y Cisjordania, hay una ruptura entre lo que significa Hamás y la Autoridad Nacional Palestina. Pero bueno, una solución pudiera ser que la Autoridad Nacional Palestina, una nueva Autoridad Nacional Palestina, se hiciera cargo también de Gaza. Vale. De hecho, hace unas semanas, el gobierno en pleno de la Autoridad Nacional Palestina dimitió. ¿Por qué? Pues hombre, yo entiendo que porque parte del trato es que hay que renovar las caras en la ANP porque estos son los mismos perros de siempre y esto no tiene ninguna credibilidad. Hay que poner caras nuevas, tecnócratas, gente que sea para hacérselo digerible a los gazatíes, ¿no?
Entonces, esa sería una opción, ¿no? Que viniera la ANP. Pero claro, la ANP, que está mal vista entre los gazatíes, de repente, cuando termina la guerra, la instalas allí, hay que comprender que los gazatíes lo van a ver como títeres de Israel. Pero no va a ser aceptable. Eso va a ser una decisión complicada, ¿no? La funcionalidad de esa decisión es difícil. Otra posibilidad sería que se encargaran los países árabes. O sea, que, bueno, vamos a ver, Arabia Saudita o países, no sé, Emiratos Árabes, Kuwait, bueno, se aviniera a hacerse cargo del problema como gobierno multinacional, no como, o sea, como una administración fiduciaria al estilo de lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial en la ONU, que había en los procesos de descolonización se establecieron administraciones fiduciarias, se llamaban, que era para gestionar el país hasta que alcanzaran la independencia, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? Que estuviera gobernada por países árabes. Claro, para hacerle digerible a los países árabes esa opción, que ellos acepten ir a Gaza y gobernar, hay que darles algo a cambio. Yeah. Porque si no, va a pasar lo mismo. Tú le dices a Kuwait, oye, hazme el favor, vente aquí a Gaza y lo vas a gobernar sí, que nadie... hasta que... Y los kuwaitíes dirán, no, voy a ir allí y los propios habitantes de Gaza me van a tirar piedras porque me van a ver como un títere de Israel. La única forma que a mí se me ocurre, en mi ignorancia, de hacerles tragar esa píldora a esos países, o no sé si la única, pero una de las pocas formas para hacerles digerible tragar esa quina, es imponer a los israelitas los dos estados, la solución de los dos estados. Entonces, el Kuwait puede decir, bueno, yo, vale, me avengo a hacer ahí el Tancredo, me avengo a desprestigiarme en ese tema, pero a cambio me tienes que dar algo. Y ese algo que es el Estado de Palestina. Entonces, es posible que esta solución tenga la virtud, o sea, esta guerra tenga la virtud, si es que se puede decir que es una virtud, de reavivar o volver a la realidad la opción de los dos estados, ¿no? Pero claro, eso habría que imponérselo a Israel. Claro, y todo lo que sea también, al final, es lo que has comentado antes, la población que está en Palestina tiene que estar de acuerdo y todo lo que no sea gobernar ellos, es decir, todo lo que sea meterle a alguien externo a gobernar... Aquí yo creo que ahí habría que jugar con lo que en diplomacia se llama palos y zanahorias, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿En qué consiste? Pues te hago tragar esa píldora, pero hombre, a cambio te voy a dar todos los años no sé cuántos mil millones de dólares para que... Entonces dirán, bueno, entonces esto ya me parece más aceptable, ¿no? Y luego hacerles también entender que eso no es una solución perenne, ¿no? O sea, que es una solución hasta que ellos sean capaces de administrarse por sí solos, etc. Dicho eso, tampoco hay que pensar que la solución de los dos estados va a ser, ya está, la panacea, ¿no? Un estado palestino y ya se acabó el problema. Ni hablar. O sea, esto llegado ese momento, vamos a pensar qué situación habría. Habría un estado de Israel y un estado palestino amigo de Israel. Más bien hostil. Amigo, ¿no? Más bien hostil. Yeah. Con un territorio soberano en el que los palestinos serían libres de tener unas fuerzas armadas y de, por ejemplo, decirle a los iraníes, oye, ¿por qué no despliegas aquí una división? Claro. Entonces, ¿tendríamos una Israel más segura? Porque al final esto es lo que se dirime, lo que los israelitas dirimen, ¿no? Su seguridad. ¿Tendríamos una Israel más segura o menos segura? Porque si es menos segura, entonces en lugar de estabilizar la región, lo que estamos haciendo es provocar en el futuro un problema más grande. Porque lo que tengo muy claro es que Israel, si ve su seguridad amenazada, va a ir a la guerra. Eso no me cabe la menor duda. Pues es un interés vital. O sea, esa es su supervivencia. Sí. Entonces, a ver si por imponer una solución que pensamos que va a ser jauja y va a ser el Edén en la Tierra, que por cierto el Edén estaba por allí, pues a ver si vamos a estar generando un problema mayor, ¿no? Entonces, no lo sé, para mí es un problema... Es complicado. Enrevesado. Es complicado. Enrevesado. Otro conflicto que además nos toca muy de cerca, ese tema Marruecos. Se ha hablado últimamente de que Estados Unidos podría estar ya, digamos, con mejores relaciones con Marruecos que con nosotros. Es decir, que Marruecos sobrepase a España. No sé cómo ves esa situación, por ejemplo, en términos militares, hasta qué punto Marruecos es o no mejor que España ahora mismo, o tiene el potencial de serlo.
Eso es difícil de valorar, ¿no? Porque no se puede mirar escuetamente el material. Hay que mirar, o sea, para medir la capacidad o el poder de un poder militar de un país hay que mirar muchos parámetros, ¿no? Uno de ellos es el material, otro de ellos es la instrucción que pueden tener los soldados, otro es la motivación, otro es el apoyo de la opinión pública. Hay un montón de parámetros que habría que poner en juego, ¿no? La situación geográfica, es decir, por ejemplo, Marruecos, o hipotéticamente, si quisiera apoderarse de Ceuta y Melilla, tiene contigüidad territorial con Ceuta y Melilla. Nosotros tenemos que cruzar el estrecho de Gibraltar, ¿eh? Que eso es una situación de cierta desventaja, ¿no? O sea, todas esas cosas hay que valorar. Apoyo internacional. Entonces, todo eso hay que ponerlo en juego y hay que valorarlo, ¿no? Marruecos justifica su escalada militar, y además yo creo que es verdad, con la idea de que tiene que ser un contrapeso al poder de Argelia, ¿no? Porque Argelia está en la órbita rusa y es verdad, o sea, es una cosa que es indudable que tiene que hacerlo, ¿no? La cuestión, y esto es una cosa que se llama en relaciones internacionales el dilema de seguridad, ¿no? La cuestión es que tú no tienes la garantía, no puedes tener la garantía, tú como español, de que ese armamento que están comprando con el argumento de que tienen que defenderse de Argelia, en un momento dado, ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo para esto, ¿no? En el momento que ellos vean una situación, que se vean en una posición de ventaja con respecto a España. Bueno, lo tenemos para Argelia, pero ya que estamos aquí, pues ya tenemos ahí Ceuta y Melilla y nos viene muy bien, ¿no? Entonces ese es el dilema de seguridad al que yo creo que ahora mismo nos enfrentamos. Vale, esto no es contra nosotros, pero puede ser utilizado contra nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en la relación con Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos, para empezar, España es un país de la OTAN, ¿vale? O sea, y somos aliados de Estados Unidos y Estados Unidos cuenta siempre con que España es un país aliado. Por así decirlo, lo tiene en el bote. Dicho coloquialmente y de forma grosera, España es un país que está ya ganado para la causa, pues no tiene que ya es de la OTAN, ¿no? Dicho esto, yo creo, y esto es una apreciación muy personal, y me puedo equivocar, pero yo creo que Estados Unidos, o sea, España para Estados Unidos es un aliado de una importancia relativa. ¿Vale? Sí, esta noche no voy a dormir, ¿eh? Ya te echaré la culpa. Sí, sí, bueno, las tengo para pensar en conflictos. Es un país de una importancia relativa, ¿vale? O sea, Estados Unidos tiene aliados en Europa como Inglaterra, Francia, Alemania, ahora Polonia, ojo con Polonia, que Polonia se está perfilando como el país militarmente más potente, yo creo que después de Francia. Un amigo polaco que viviendo en este piso. Bueno, y sea un tío extraordinario, porque los polacos son sensacionales. Sí. Pero quiere decir que militarmente es un país que se está reforzando mucho. Curioso. Quiero decir que España tiene un país, o sea, tiene una importancia para Estados Unidos relativa. Vale. Nosotros nos pensamos que no, somos muy importantes y siempre decimos, es que nosotros les ayudamos con la independencia, Bernardo de Galvez, no sé qué. Pero, mira, el pasado está. ¿Qué me a los puedes americanos aportar? les importa un bledo eso, ¿no? La mayoría de los americanos son ajenos a eso y ni siquiera lo saben, ¿no? Y además, no solo eso, sino que además los americanos saben que somos un país que sí, que estamos en la OTAN, pero que de vez en cuando les damos coces. Vale. Y entonces, oye, pues mira, es que sí, este me quiere mucho, pero cuando pasa mi bandera delante de un desfile, el candidato a la presidencia del gobierno no se levanta. Esto pasa lo que pasó cuando un candidato al gobierno, antes de ser primer ministro, fue al desfile del 12 de octubre, pasó la bandera y hay una fotografía célebre en la que se le ve sentado al paso de la bandera norteamericana. Ya otro cuento. Pero esto los americanos lo entienden como una afrenta. Y además, dice, sí, estos españoles son los que cuando llegó la guerra de Irak, en el año 2004, retiraron sus soldados de Irak. Entonces, cuando tú te comportas así, tampoco puedes esperar grandes fidelidades por otro lado. Es la verdad. O sea, sí, nosotros somos de la OTAN, somos todo lo que tú quieras, el bien contra el transatlántico, pero de vez en cuando le damos coces. ¿Vale? Y entonces eso los americanos toman buena nota. Creo yo. Esto, insisto, es una apreciación muy personal, ¿no? Mientras tanto, Marruecos creo que es un aliado clave para Estados Unidos en el norte de África, en la lucha contra el terrorismo islámico y en la lucha contra lo que empieza a ser la intromisión de Rusia en esa zona, en esa parte del globo. Entonces,
Estados Unidos es responsable, junto con Israel, además, de contribuir sensiblemente al refuerzo militar marroquí. O sea, que ese es el papel que juega España y Marruecos en la relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, de hecho, más pasó cuando tuvimos aquel incidente en la isla de Perejil con Marruecos, Estados Unidos actuó como un elemento moderador. Y creo que ese es el papel que jugaría si hubiera una crisis entre Marruecos y España, ¿no? Creo que jugaría ese papel. Pero también creo, honestamente, que si Estados Unidos se hubiera enfrentado al dilema existencial de o tú, o sea, o nosotros o ellos, o España o Marruecos, creo que tengo claro que elegiría Estados Unidos. Y ahí lo dejo. Y no lo vas a decir. No, luego te lo digo también. Muchas cosas me tienes que decir, me voy a apuntar aquí. Bueno, a ver, yo me imagino que por un tema de, vamos a decir, sociedades similares en cuanto a religión y todo este tipo de cosas, de alguna manera tendría sentido que eligiesen España, pero al mismo tiempo, bueno, no lo sé, es complejo. Me interesa saber por qué Argelia, digamos, que es tan peligroso. Has comentado que, digamos, que están aliados con Rusia o que de alguna manera Sí, hay tienen, intromisión rusa, claro. pero España siempre había sido más aliada de Argelia que no de Marruecos. Bueno, España juega siempre un balance, un equilibrio difícil en la región, ¿no? Y la postura hasta hace poco de España era, se puede decir que estaba más bien inclinada hacia Argelia por dos razones. Una, porque importábamos mucho gas de Argelia, eso es una necesidad estratégica española. Y otra porque Argelia estaba alineada con nosotros en cuanto a nuestra postura respecto al problema del Sáhara Occidental. Vale. Nosotros apoyábamos la decisión de la ONU, las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, ¿no? Claro, el año pasado, hace 2 años, el presidente del gobierno mandó una carta al rey de Marruecos diciéndole que entendía que la solución de la integración del Sáhara en Marruecos con autonomía era la más razonable, la más viable, y eso cambió la ecuación, ¿no? Y entonces eso nos indispuso contra Argelia, y Argelia respondió cerrando el gasoducto que une a Argelia con España a través de Marruecos para castigar a España y a Marruecos. Ajá. A Marruecos en primer lugar y a España. Y entonces, ahora mismo yo creo que estamos más bien gravitando hacia Marruecos, pero tratando de mantener siempre ese difícil e inestable equilibrio, ¿no? Porque nos interesa, es la verdad, nos interesa, es muy difícil, ¿eh? Yo reconozco que en el gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay cabezas de huevo mucho más inteligentes que yo que saben lo que hay que hacer. O sea, yo entiendo que es un equilibrio muy difícil, muy delicado. Pero yo creo que ahora mismo España está un poco más inclinada hacia Marruecos, tratando de caerle bien a de todos. recomponer relaciones con Argelia, porque nos interesa, pero bueno, ahí estamos, en esa difícil situación. Exactamente, el conflicto del Sáhara Occidental, ¿en qué consiste? El tema del Sáhara Occidental es que España era la potencia ocupante, vamos a decir, colonial de Arabia Saudí, de Sáhara Occidental, y entonces cuando era la potencia administradora, ¿no?, del Sáhara Occidental, y cuando España se fue de allí, se fue con el compromiso de que se celebrara un referéndum entre los saharauis para decidir si querían integrarse en Marruecos. España se fue de allí bajo la presión marroquí, hay que decir, ¿no?, la Marcha Verde, etcétera, cuando Franco estaba agonizando, y se fue también bajo la condición de que se celebraría un referéndum entre los saharauis para que decidieran si querían integrarse en Marruecos o querían ser independientes. Por fas o por nefas, el referéndum no se ha realizado nunca. Uno de los problemas es la dificultad de hacer un censo. Hay que decidir quién puede votar, ¿no? Una de las cosas que ha ido haciendo Marruecos desde ese momento ha sido mandar gente a... Y entonces, claro, es muy difícil decir quién califica como saharaui para votar en el referéndum, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la solución se va haciendo más difícil, más inviable, ¿no? Y ahora eso es lo que ha defendido España. O sea, España se ha lavado las manos ya.
Bueno, España se lavó las manos hace mucho tiempo, Ya, ya. pero ahora ya del todo, ¿no? Porque es verdad que tradicionalmente, y además es una cosa que el Partido Socialista, ¿no? El gobierno, el Partido Socialista tradicionalmente se ha alineado siempre en favor del Frente Polisario, que ha sido el que ha defendido la causa saharaui, ¿no? Claro. De la independencia saharaui. Es decir, que esto ha sido un giro inesperado y radical de la política socialista. En fin, no entro a juzgarlo, pero Hay varios es, giros de la política socialista sí, pero bueno, últimamente. eso es un hecho, entonces yo ahí sí que no hago ningún tipo de valoración, pero eso es el hecho escueto, ¿no? Y entonces España ha abandonado esa política y ahora parece que la política española aboga por que la comunidad internacional acepte que el Sáhara Occidental sea una parte con autonomía. Dios sabe lo que eso significa para el rey de Marruecos, pero con autonomía dentro del reino de Marruecos, ¿no? Esa es nuestra situación con respecto al Sáhara. Y luego, en el caso de los hutíes, no se ha implicado, no lo sé, puedo hacer una valoración, pero es una valoración de índole política, ¿no? Y prefiero no hacerla. Pero yo creo que una de las cosas que puede tener el gobierno de España en mente es que no quiere que que el conflicto se extienda, ¿no? Vale. Y a lo mejor ha podido pensar que el participar militarmente en esta operación, primero, puede ser hacer seguidismo de Estados Unidos y puede significar incrementar el riesgo de que el conflicto se extienda y además puede ser una forma, digamos, de apoyar la causa israelita, ¿no? Que parece que no está el gobierno, parece que no anda mucho por ese lado, ¿no? No lo sé, ahí entiendo que hay consideraciones políticas que eso Sí, toma nota eso también, más. eso de las cosas que tú dices, ¿no? Todo lo político lo hablamos después. Sí, sí, me parece bien, porque así también no Sí. No, y desvirtuamos. luego aparte porque yo no tengo no estoy en posesión de la verdad, Ya. ni soy el gobierno, entonces el gobierno tendrá tomará sus decisiones Hmm. en base a datos que yo no tengo, ¿no? Entonces tampoco puedo juzgarlo, es decir, que aunque quisiera tampoco lo puedo juzgar ni lo puedo valorar. Última pregunta en relación a conflictos. Se habla mucho últimamente también de un tema que engloba a todos los que hemos comentado, y que es que, teniendo en cuenta tantas tensiones y tantas discrepancias, y sobre todo el peligro de que a alguien, porque con que a alguien se le vaya la pinza, volamos todos, ¿hasta qué punto puede haber una guerra mundial? ¿Crees que es posible que suceda? Bueno, vamos a ver, posible es posible que haya una guerra mundial. Yo no tengo una bola de cristal para saber si la va a haber o no la va a haber, o si es posible o muy posible o no muy posible. Yo, sinceramente, creo que no estamos en ese punto. Pero ojo, porque nos estamos deslizando por un plano inclinado que paulatinamente y poquito a poco nos va acercando a ese punto, ¿no? Es Ujú. decir, esta situación hace 10 años no estábamos así. Y ahora mismo tenemos dos guerras reales, una en Gaza y otra en Ucrania. Hay otras guerras, ¿eh? Nadie se acuerda de que hay una guerra en Sudán, en Etiopía, etcétera, pero tenemos esos dos conflictos ahora mismo y tenemos uno en potencia ahí que es el de Taiwán, ¿eh? O sea Ujú. que estamos en una situación que, bueno, es delicada y estamos deslizándonos. Yo creo que en esta situación, bueno, hay elementos de contención. Uno de ellos es la propia racionalidad humana, ¿no? O sea, podemos pensar lo que queramos de Putin, de Xi Jinping, de Trump, de lo que sea, pero hay una situación que es inédita, o casi, bueno, desde la Guerra Fría no, y es que hay armas atómicas. Entonces, todas esas tres potencias fundamentalmente son grandes poseedores de armas nucleares, ¿no? Y yo creo que todos esos tres países, todo el mundo es consciente de lo que puede pasar si esto escapa de control. Y eso es una fuerte motivación para evitar que eso pase, porque todo el mundo sabe que puede ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la contención funciona, ¿no? Y la racionalidad y el sentido común, ¿vale? Ujú. Y luego, aparte, hay mecanismos de gestión de crisis que no existían en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y que se instituyeron al final de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Se puede discutir lo eficaces que son, si hay que adaptarlos, no hay que adaptarlos, pero los hay. Y hay comunicación entre los países, ¿eh? Y en tercer lugar, ahora vivimos en un mundo bastante interconectado económicamente. Y eso es un gran incentivo, Ujú. no digo que sea la panacea, pero es un fuerte incentivo contra la guerra. Porque claro, en este mundo tan interconectado, si tú te embarcas en una guerra con China, tienes bastante que perder, Sí. porque dependes mucho del comercio y Muchísimo viceversa, ¿no? negocio, Y claro. viceversa. Entonces yo creo que es otro aliciente importante en favor de la paz.
Ahora, no cabe duda de que el sistema internacional está chirriando por las costuras y que estamos transitando hacia un nuevo orden mundial, que no sabemos cómo va a ser. No sabemos si va a ser lo que ya conocíamos adaptado, o sea, lo que no conocíamos me refiero a las instituciones internacionales que fundamentalmente son la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etcétera. No sabemos si el nuevo orden va a ser eso adaptado a las nuevas realidades del poder, de la distribución del poder global, es decir, incorporando a India, a Brasil, etcétera, ¿no? Dando más voz a China, etcétera, o si eso de verdad va a colapsar y se va a crear un nuevo orden o incluso dos órdenes paralelos que compitan entre sí. Entonces, claro, este momento que vivimos de transición es muy delicado, porque esto es lo que, como decía esta mañana en clase, dice, ahora mismo no hay conferencia que se precie de geopolítica que no hable de la trampa de Tucídides, ¿no? Que es esto, ¿no? Que es Tucídides, esto hace referencia al historiador griego que describió la guerra del Peloponeso y que describió esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? De ahí que se llame trampa de Tucídides, ¿no? En aquella época estaba aplicado a Atenas y a Esparta, y la cuestión es que en Grecia existía un sistema de balance de poder, de equilibrio de poder, y en un momento dado Esparta empezó a darse cuenta de que Atenas estaba ganando poder. Cambio de roles. Había un balance de poder, habían firmado una paz en una guerra anterior, y bueno, se habían repartido el poder en el Egeo, en el ámbito griego, pero se dieron cuenta de que Atenas estaba forjando alianzas, tenía una marina muy potente, etcétera. Entonces dice, oye, que estamos perdiendo poder, ¿no? Y entonces ese miedo fue el que les llevó a la guerra, ¿no? Entonces es la trampa de Tucídides que estaremos viviendo ahora, mutatis mutandi entre China y Estados Unidos, ¿no? Sí. También se habla de India. Bueno, India, claro, India es el tercer actor ahí, bueno, el cuarto, ¿no? Bueno, hay más actores, ¿no? Sí. Rusia, está la Unión Europea. Hay muchos candidatos, pero claro. Sí. Pero India yo creo que jugará o puede jugar un importante papel de contrapeso al poder chino en Asia, ¿no? Claro, que eso para Estados Unidos igual está bien, porque divide y vencerás. Seguro, o sea, seguro. De hecho, está intentando cultivar las relaciones con India, pero claro, India también tiene su agenda, ¿no? India se va a acercar a Estados Unidos en tanto en cuanto le convenga, ¿no? Es decir, habrá un gran solape con los intereses norteamericanos, pero el solape no va a ser absoluto. Es decir, India es una democracia, pero no es un país occidental y tiene sus propios parámetros, tiene sus propios intereses geopolíticos, su propia agenda, legítima, por otra parte. Bueno, ayudará, pero no va a ser un grado de compenetración tan profundo como el que, por ejemplo, tiene Estados Unidos con Gran Bretaña, ¿no? O sea, que no hay que pensar en que vaya a ser lo mismo. Pero en fin, que estamos en este momento de transición, esos momentos son proclives al conflicto, proclives a la guerra, y dicho eso, que yo creo que hay mecanismos para contener y hay razones y motivaciones para contener el peligro de que haya una guerra, lo que tampoco se puede descartar es lo que vulgarmente se conoce como que aparezca un cisne negro, una cosa inesperada que por un proceso de serendipia pues lleve a perder el control de la evolución de la situación y acabemos embarcados en una guerra. Eso no. Además, históricamente, en multitud de ocasiones, las grandes guerras han empezado no por cuestiones centrales, sino por cuestiones periféricas, ¿no? Y volviendo a la guerra del Peloponeso, la guerra del Peloponeso no empezó por un enfrentamiento directo entre Atenas y Esparta, sino que empezó por un problema que tuvieron los espartanos en la isla de Corfú, otro problema menor que tuvieron en Tebas, y eso fue lo que al final les acabó precipitando la guerra. Entonces eso puede pasar hoy en día también, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que no hay que ser alarmista, no hay que pensar que vamos de cabeza a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, posible es, pero yo tampoco creo que estemos... Volviendo a tu plano personal, hay una pregunta que quería hacerte, Salvador, que me parece muy interesante, que es, tú que sabes tanto de historia y especialmente de historia militar... Yo no sé nada de nada. Bueno, eso es lo que dice la gente que más sabe, precisamente. ¿Qué personaje histórico a nivel militar, qué personaje te ha inspirado más? Por ejemplo, vamos a hablar de conquistadores, bueno, para centrarnos en un nicho. Bueno, ya, joder, me estás poniendo votando, como se suele decir, ¿no? Porque efectivamente Hernán Cortés es un gran personaje.
Sí, no es el único, ¿eh? O sea, Hernán Cortés a mí me parece que es... Bueno, yo de Hernán Cortés siempre recomiendo leer la biografía de Salvador de Madariaga, que es espectacular, ¿no? Y una novela que es muy bonita, ayer se la recomendé a un alumno, que está escrita por un húngaro y que se titula El dios de la lluvia llora sobre México, que es la historia novelada de la conquista de México, ¿no? Por Hernán Cortés. Eso me parece un episodio histórico soberbio y espectacular, ¿eh? Con independencia de las connotaciones colonialistas, que no sabía, pero bueno, y con el máximo respeto a los aztecas, a los mexicanos, etcétera, pero me parece que el hecho escueto es impresionante, ¿no? Y yo, desde luego, sí soy un grandísimo admirador de Pericles, ¿no? O sea, a mí me encanta, como te he contado, estuve viviendo en Grecia, ya me gustaba antes, pero mira, cuando estuve en Estados Unidos de profesor allí en el Colegio de Guerra, a los alumnos de la Escuela de Guerra, las 3 primeras lecciones que se les daba en estrategia eran monográficas de la Guerra del Peloponeso. Hola. Monográficas. Y el general Marshall, que fue el padre del Plan Marshall, que fue secretario de Estado norteamericano en la administración norteamericana, creo que fue con Truman, no me acuerdo, Truman, ¿no? El Plan Marshall. Y él decía que cualquiera que quiera entender las relaciones internacionales hoy en día tiene que leer la Guerra del Peloponeso. Yo estoy muy de acuerdo. Es un libro fascinante y en esas 3 primeras clases se les enseñaba la guerra del Peloponeso. Y ahí aparece para mí, gran figura de Pericles, ¿no? Que era un hombre de gran prestigio bueno, en esa época el estratigós, que era el general, era también el gobernante, es decir, están mezclados los papeles, los roles militares y políticos estaban mezclados, ¿no? Un personaje histórico que admiro, creo que era una persona de una gran sabiduría, unas dotes de liderazgo impresionantes. Y bueno, ese sería uno de los grandes personajes. Es que hay tantos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno, Alejandro Magno a mí me fascina. es un personaje espectacular, Sí, ¿no? y el hecho de que sea, digamos, descendiente de, al menos discípulo, vaya, de todos los pensadores griegos, es algo que a mí siempre me ha fascinado porque te demuestra la importancia de un gran maestro. Bueno, él fue discípulo de Aristóteles, ¿no? Fue Correcto. educado por Aristóteles, ¿no? Es brutal. O sea, Sócrates enseña a Platón, Platón a Aristóteles y Aristóteles a Alejandro Magno. Yo tengo que sacar aquí mi debilidad griega, pero yo creo que la cumbre griega no ha sido superada. Bueno, ha sido superada por el cristianismo, ¿no? Pero la cultura occidental está desde mi punto de vista, en deuda eterna con los griegos, porque la verdad es que la civilización griega para mí es insuperada, ¿eh? O sea, Incluso es que este debate lo tuve con unos amigos hace nada, entre Grecia y Roma. Y no, tú dirías que Grecia, digamos, predomina. Hombre, Roma es una sucursal de Grecia culturalmente. Sí, pero destacan también o perfeccionan muchísimas cosas. Hombre, claro. O sea, yo también soy un gran admirador de Roma, ¿eh? O sea, que no. Me acuerdo, de verdad, te cuento una anécdota cuando estuve viviendo en Alemania. Me acuerdo que hablando un día con el alemán decía. Era un poco como la película esta de Monty Python de la vida de Brian, ¿no? Decía, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Hombre, nos han dado acueductos y tal, ¿no? Pues este alemán decía, al final, si la cultura romana, ¿pero qué ha aportado? No ha hecho nada, si no nos ha dado nada los... Hombre, el derecho. Tal cual. Bueno, y aparte del derecho, hombre, el idioma, ¿no? Me hizo gracia, ¿no? Porque yo creo que es muy significativo de la mentalidad alemana, ¿no? O sea, que yo también, bueno, me reconozco con orgullo como español, hijo de Roma, ¿no? O sea, y además siempre tengo muchos amigos italianos y digo, y nosotros somos hijos vuestros, y lo digo con todo orgullo, porque tuvimos la suerte de ser romanizados, ¿no? Pero, hombre, es evidente que Roma no sería lo que fue si no hubiera sido por Grecia, ¿no? Pero yo creo que el quicio es Grecia. Grecia es la que nos saca de la barbarie. Y además que yo creo que también se produjo la feliz... Yo esto lo decía Benedicto XVI, y yo lo tomé de él, y Benedicto XVI es un gran santo para mí. Y él decía que se produjo en ese momento histórico la feliz conjunción, algo así, de la razón griega con la espiritualidad cristiana, ¿no? Es decir, que es que hasta en eso, yo no sé si tú eres creyente, yo soy creyente, ¿no? Y creo que hasta eso fue providencial, ¿no? Es decir, que no, el que Cristo naciera en esa tierra en ese momento facilitó el que se produjera esa simbiosis entre la espiritualidad cristiana y la razón griega, y aquí está el resultado, ¿no? Y bueno,
El mundo griego pues es padre de grandísimas figuras, ¿no? Admirables, como te he dicho, Pericles, Alejandro, pero no solo ellos, ¿no? Sí. Y bueno, y luego también yo creo de forma más reciente el emperador Carlos, Carlos I, ¿no? O sea, otro gran personaje. No sé, la verdad es que tendría que pensar. Y antes cuando me has hecho la pregunta me ha dado un poco de rabia, pues digo, hombre, joder, Seguro siempre he que pensado en uno, pero ahora no me sale quién era. Pero es un clásico. sí, sí, pero hay muchos. Esta noche Como tendrás cuando no estaré durmiendo con los jefes diría, hombre, le tenía que haber dicho esto. O sea, que si recibes un WhatsApp a las 3 de la mañana, apunta a Pepito Pérez. Volviendo al caso de España, Sí. actualidad, vaya, ¿cuál es la mayor virtud ahora mismo del ejército español? Vamos a ver, el ejército español no tiene sus virtudes, tiene las virtudes y los defectos de los españoles. Vale. Eso La- aplica al mundo militar también. Las mismas, Vale, son las mismas. curioso. Los españoles, o sea, los soldados españoles son primero españoles y luego soldados. Y tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos que todos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en las Fuerzas Armadas, por la propia naturaleza de su trabajo, pues hay determinadas virtudes que están más pronunciadas o que se ponen en primera fila antes que otras, ¿no? Mira, yo también estoy dando un seminario de liderazgo en otra universidad, ¿no? Que no es la Universidad de Navarra, universidad que adoro, por cierto, ¿no? Off the record. Pero doy clases en otra universidad, de un seminario sobre liderazgo y valores. Y muchas veces yo digo esto, digo, no hay valores militares, ¿no? Hay valores, hay valores. Y todos vivimos por los mismos valores. Y yo no entiendo por qué yo tengo que vivir el compañerismo más que otra persona. No. Es verdad que en las Fuerzas Armadas, bueno, pues cuando vas a la guerra, lo necesitas más, por así decirlo. Tienes que tener más vivido, pero cualquier persona tiene que vivir todos los valores 360 grados. No hay valores militares, hay valores. Yo me gusta utilizar la palabra clásica. Hay virtudes. Y esas virtudes son aplicables a todos. Para que, insisto, en la vida militar pues hay algunas que aparecen, se pronuncian más en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, el ejército español yo creo que, bueno, primero ha hecho un esfuerzo de transformación colosal. La gente, a pesar de que las encuestas digan que reflejen que la sociedad española aprecia a los militares, y tú vas a las encuestas del CIS y te dicen que una de las instituciones más valoradas por los españoles son las Fuerzas Armadas, yo creo que no terminan de entender el esfuerzo de adaptación que han hecho los españoles, los militares españoles, ¿no? De modernización, de interiorización de los valores democráticos, en fin, yo creo o sea, han hecho un esfuerzo colosal, ¿eh? Es interesante, ¿no? Esto que te digo de las encuestas del CIS, porque efectivamente reflejan que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más valoradas. Yo creo que la primera es la Guardia Civil y luego la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, siempre están 1, 2 y 3 por ahí, ¿no? Sin embargo, tú le preguntas luego a los españoles, ¿participaría usted en las Fuerzas Armadas o querría ser usted miembro de las Fuerzas Armadas? Y el porcentaje se reduce drásticamente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los españoles, bueno, perdón, y también se les pregunta, ¿conoce usted lo que hacen las Fuerzas Armadas? Y la inmensa mayoría de los españoles dice, no tengo ni idea. Ya, eso es verdad. ¿Qué quiere decir? Que la gente nos ve como, bueno, sí, qué majetes estos que nos apagan los fuegos en los bosques, pero realmente no me siento concernido ni me siento involucrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas ahora mismo tratamos con todos nuestros defectos, que tenemos muchos, tratamos de vivir una vida regida por los valores. Eso es la verdad, ¿eh? La disciplina, la obediencia, que es otro gran valor, la iniciativa, la responsabilidad, en fin, no sé cuál elegiría de todos, pero... Y luego yo creo que además que se conduce con bastante profesionalidad en las Fuerzas Armadas. Insisto, con todos nuestros defectos, ¿eh? No voy a decir que seamos perfectos, pues no es verdad, no es verdad. Pero mira, a mí y toco madera, como se dice vulgarmente, a mí me llena de orgullo como español y como soldado, y pido a Dios que siga siendo así, me llena de orgullo el ver que desde que estamos yendo a operaciones en el extranjero, que empezamos a ir relativamente, nos incorporamos tarde a este mundo, a finales de los años 80, primeros de los años 90, en todo este proceso, estoy hablando de 1990 a 2024,
El comportamiento de los soldados españoles en operaciones allá donde han estado ha sido siempre impecable. O sea, no se le puede hacer a un soldado español, gracias a Dios, un reproche ético. Es decir, cosa que otros países no pueden decir. Hay países de la OTAN, no pueden decir. Porque ha habido, yo lo he visto, no en países de la OTAN, en otros países, que no voy a decir cuáles, pero he visto gente trabajando en las Naciones Unidas con comportamientos, bueno, no, que yo no hubiera querido ver en soldados españoles, ¿no? He visto, bueno, ha salido a la luz, a la prensa, hace años, casos de soldados de la ONU en países de África o en otros sitios donde se han comportado de forma claramente no ética. Se han producido incidentes como el de la masacre de Srebrenica en Bosnia, que compromete o que pone en entredicho el papel de un contingente europeo de las Naciones Unidas, etcétera. Así que ha habido bastantes borrones en esa planilla de las operaciones internacionales. Yo creo que hasta ahora, insisto, gracias a Dios, no porque seamos superhombres, ni mucho menos, y además somos susceptibles de cometer esos mismos horrores, pero creo que hasta ahora, me enorgullece decirlo, los soldados españoles se han comportado siempre de una forma ejemplar. Ejemplar. Hemos hecho lo que se nos ha pedido. Cuando se nos ha hecho pasar por situaciones duras, estoy pensando en una concreta que también te contaré luego. La gente se va a quedar con muchas ganas de saber cosas. Se ha cumplido de una forma impecable. Los soldados se han tenido siempre un comportamiento éticamente irreprochable y pido a Dios que siga siendo así, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que destacaría de las Fuerzas Armadas Españolas, institución a la que me enorgullezco de participar, en la que me enorgullezco de participar, porque creo que es una profesión bonita, es muy vocacional, como decías tú al principio, me ha dado muchísimas satisfacciones. Doy muchas gracias a Dios por lo que he recibido de mi vida militar, ¿no? Y de hecho, para culminar, aprovecho este momento para preguntarte qué consejo le darías a alguien que, pongamos una persona que tiene, yo qué sé, 15 años, pero que ya ha visto claro que va a ser militar, que es lo suyo. Estoy pensando en un primo mío que de hecho pues, está en esta situación. ¿Qué consejo le darías o cómo recomiendas enfocar la vida militar, ya no solo al principio, sino en términos generales? Porque habrá de todo, ¿no? Bueno, yo desde luego lo que creo es que tiene que hacer es madurarlo bien. Es una especie, la vida militar es una especie de sacerdocio, ¿no? Yo al orden sacerdotal le tengo una veneración impresionante, ¿no? Y es una especie de sacerdocio, ¿no? O sea que tú tienes que tenerlo muy claro y tienes que meditarlo mucho, porque claro, uno puede ser militar, pero dicho sea con todo mi respeto, ¿eh? No quiero que se vea malicia en ello, pero puedes llevar una vida funcionarial, ¿no? Dice, bueno, yo soy ahí, bueno, llevo una vida gris, eso no es ser militar, ¿no? O sea, uno tiene que pensar bien lo que implica la vida militar y además tiene que hacer una visión, tiene que intentar hacer una proyección de futuro. Porque cuando tienes 20 y tantos años, o 19 años, o 20 años, te das cuenta de que o ves la vida de una manera. Pero la vocación tiene que durar toda la vida y tú tienes que ver el futuro también, ¿no? Porque es verdad que hay momentos en la vida profesional que, bueno, pues alcanzar determinados empleos o determinadas situaciones que a lo mejor pues, no te permiten hacer en ese momento lo que más te gusta y bueno, ya hay que estar, como se suele decir, a las duras y a las maduras, ¿no? Que lo piense bien, que lo madure bien, eh, que lo consulte con quien tenga que consultarlo. Es decir, que, en fin, aquí voy a poner un poco místico, pero si una persona es creyente, que rece por ello, que lo lleve a su oración, que lo hable con sus padres también, que lo discierna, sea capaz de discernir su vocación militar. Y si tiene esa vocación militar, a por ello. Y eso sí, que lo haga con el corazón, dispuesto a entregarse por la profesión, evidentemente de una forma equilibrada con su familia, con su vida familiar, que al final, al fin y a la postre, yo creo que es todavía más importante, ¿eh? O sea, llega un momento en que tu vida militar tiene un fin, pero tu familia es para toda la vida, ¿no? Y te la llevas, si Dios quiere, al cielo, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Pero dicho eso, que se entrega a su profesión y que su pauta de vida sea el servicio, la integridad
Y oye, ¿y por qué no el pasárselo bien? Porque en la vida militar te lo puedes pasar muy bien, haciendo cosas muy bonitas y a gusto. Es decir, que tu pauta no sea ni el medro profesional, ni las medallas, ni siquiera el reconocimiento de otro, ¿no? Que sea eso, haz lo que quieras, lo que te guste, con ese espíritu de servicio, sin medir, decir, es que no voy a hacer esto porque yo solo trabajo de 8 a 2. No, no. Entonces eso es un servicio y uno tiene que entender que la milicia es un servicio. Y el servicio indica, o sea, la palabra servicio implica dar sin esperar nada a cambio. Lo contrario, o sea, el hacer esperando algo a cambio es un negocio, es un trueque. El servicio implica dar sin tener que recibir nada a cambio necesariamente, ¿no? Y además es que yo creo que en la vida militar eso es así. Eso es así. Muchas veces das mucho y no recibes, pero al fin de tu vida militar haces balance y si eres honrado y humilde te das cuenta de que en tu vida militar has recibido mucho más de lo que has dado, ¿no? Y Sí, yo me enfrentaría a la vida militar así. yo creo que es una respuesta impecable. Muchísimas gracias, Salvador. Un auténtico placer. Da muchísimo gusto hablar con...